Buenas tardes, señoras y señores. Le damos una cordial bienvenida a la charla virtual organizada por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanera. En esta ocasión, versará sobre los aspectos relevantes del procedimiento contencioso en materia aduanera. Como han podido ver en las pautas, podrán durante la realización del evento hacer sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas por el expositor al final de su exposición. Sin más demora, invitamos al expositor Óscar Gilmalca, asesor de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, a dar inicio a su exposición. Buenas tardes, Óscar. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a la Defensoría por la invitación para dictar este tema, el procedimiento contencioso tributario en materia aduanera, que es un tema muy importante. Voy a proceder a compartir mis diapositivas. Bueno, antes de iniciar con el tema en sí, vamos a iniciar con un caso muy interesante para que vean la importancia de conocer el procedimiento contencioso tributario en materia aduanera y los recursos impugnativos que uno tiene para ejercer nuestro derecho de defensa ante un acto administrativo que pueda haber emitido la administración y acto administrativo que posiblemente vulnere nuestros derechos. Bueno, hace unos años llegó un usuario a la Defensoría informándonos que la administración lo había sancionado con la suspensión de su licencia de conducir por 5 años y la emisión de una multa. De acuerdo a la información que nos trasladó y a la documentación que pudimos revisar, la administración tributaria había hecho un control en carretera y bueno, este usuario era chofer de un bus de una empresa de transporte muy conocida. La aduana interviene el bus y procede a revisar los bultos o productos que tiene o que estaba transportando esta empresa de transportes. La administración encuentra una maleta con ropa usada y la administración indica de que esa ropa usada es mercancía extranjera. Tratan de ubicar al dueño de la maleta, no lo encuentran, por lo que la administración levanta un acta de incautación y le hacen firmar esa acta de incautación al chofer. Posteriormente, la administración notifica la sanción, la suspensión de licencia de conducir por 5 años al usuario con la multa mediante publicación. No lo pudieron encontrar en su domicilio porque él lo había declarado hace muchos años y ya no vivía en ese domicilio. Entonces la administración, al realizar los actos de notificación y no encontrarlo al usuario, lo notifican por publicación. Una resolución o la sanción también fue notificada a la empresa de transportes, también con la multa respectiva y con el internamiento temporal del vehículo por 60 días. Lamentablemente la administración, o mejor dicho, la empresa de transportes no le informa a su chofer. El chofer se toma conocimiento de la sanción cuando la empresa de transportes le indica que ya no iba a poder trabajar con ellos porque tiene una suspensión de su licencia de conducir. En primera instancia, el usuario va a la SUNAT, solicita los documentos respecto a la sanción, presenta una queja ante la administración, o sea, presenta su queja a la administración le comunica que no tiene que presentar una queja, sino un recurso de reclamación. El usuario presenta su recurso de reclamación y la administración le declara inadmisible. ¿Por qué? Porque ya había pasado más de un año para poder impugnar esa multa. Es ahí cuando llega la Defensoría, nosotros revisamos el caso y le orientamos para que presente un recurso de apelación y solicite un informe oral para que los vocales del Tribunal Fiscal lo puedan escuchar. Bueno, él presenta su recurso de apelación, solicita un informe oral, va al informe oral y el usuario expone los hechos, ¿no?, a los vocales. Y posteriormente el Tribunal Fiscal emite una resolución y en la resolución uno de los puntos interesantes de la resolución es que el tribunal indica de que la administración no había notificado correctamente la resolución que establece la sanción al usuario, o sea, la notificación por publicación estaba mal hecha. Entonces le conmina que la administración se pronuncie nuevamente ya respecto del fondo del recurso de reclamación.
Y bueno, posteriormente el SUNAT emite su pronunciamiento, no le da la razón al usuario, llega al tribunal fiscal y el tribunal fiscal, al momento de revisar la información que le había trasladado la SUNAT, se pronuncia indicando de que la mercancía encontrada no había indicios de que esa mercancía era extranjera. Por lo tanto, le da la razón al usuario y se suspende, la administración inicia los trámites para que le quiten la suspensión de la licencia de conducir. Este caso expresa un tema muy interesante. Conocer el procedimiento contencioso es necesario para todos los usuarios, sobre todo aquellos que realizan actos o operaciones que van a tener incidencia con la administración tributaria. Bueno, iniciamos la exposición. ¿Qué es un procedimiento contencioso tributario? Es un conjunto de actos a través del cual se tiene por objeto cuestionar una decisión de la administración aduanera o administración tributaria para que se emite un acto administrativo que resuelva esa controversia. Como en el caso que habíamos expuesto, la controversia era de que el usuario consideraba de que no se le debería imponer una multa, ya que él no había cometido ningún acto ilícito y, y es por eso que se le da la razón finalmente el Tribunal Fiscal. ¿Qué dice la Ley General de Aduanas y la Ley de Delitos Aduaneros? La Ley General de Aduanas y la Ley de Delitos Aduaneros señalan de que el procedimiento contencioso se regula a través del Código Tributario. O sea, quiere decir que el Código Tributario es el que establece las reglas del procedimiento contencioso tributario aduanero. Hay que tomar en consideración que existen dos etapas, ¿no? Hay una etapa de reclamación y una etapa de apelación. En la primera etapa, uno presenta el recurso de reclamación ante la SUNAT, ante la Administración Tributaria. Esa es la primera instancia. En una segunda etapa, si es que la SUNAT emite un acto administrativo que no es a mi favor, bueno, entonces lo que tiene el usuario lo que debe hacer es presentar su recurso de apelación, que se presenta en una segunda instancia, y el ente que tiene que resolver es el Tribunal Fiscal. El recurso de reclamación se presenta en la primera instancia, como lo habíamos dicho, es un recurso muy importante porque es a través del cual la administración va a emitir un acto, el primer acto administrativo en el cual va a resolver la controversia. Puede ser a favor o en contra. Si es en contra, va a tener que ir a una segunda instancia. Ahora, un tema muy importante es qué actos son reclamables. Hay que tener en cuenta que no todos los actos pueden ser reclamables. El Código Tributario establece en el artículo 135 los actos que son reclamables, pero eso de ahí se aplica para tributos internos. En el caso de procedimientos aduaneros o en aduanas, estamos hablando de que existen otros actos, ¿no? Por ejemplo, en procedimiento de fiscalización, se puede emitir, la administración te inicia un procedimiento de fiscalización, por ejemplo, en el caso del drawback, para ver si te has acogido bien o no al drawback, y lo que corresponde finalmente, concluido el procedimiento de fiscalización, es que te emitan una resolución. Puede ser una resolución de determinación, puede ser una resolución de división del área de fiscalización también. Esos son actos que pueden ser reclamables. Una resolución de multa tributaria o administrativa, como la que expusimos al inicio, en el caso en el cual se estableció una multa y la suspensión de su licencia de conducir. Las liquidaciones de cobranza, aquellas liquidaciones de cobranza que son emitidas, por ejemplo, se inicia un procedimiento de duda razonable, ¿no? Concluye el procedimiento de duda razonable, la administración emite su informe de determinación y la liquidación de cobranza, donde se establece o se determina el monto que tendría que pagar el usuario, ¿no? ¿Se puede presentar los reclamos? Sí. Resolución ficta de denegatoria de procedimiento no contencioso. Cuando yo solicito, por ejemplo, mi solicitud de devolución, tengo un plazo para resolver de 45 días.
Vencido el plazo de los 45 días, yo puedo considerar que esa solicitud de devolución fue denegada y puedo interponer mi recurso de reclamación ya que se ha vencido el plazo. Hay que tener en cuenta que en los casos de solicitudes de devolución que están vinculadas a procedimientos de deuda razonable, los plazos son distintos. Hace unos meses se modificó los plazos en el caso de solicitudes de devolución vinculadas a procedimientos de deuda razonable, donde el plazo no son de 45 días, sino son de 5 meses o la administración puede ampliarlo a un año, ¿no? Vencido el plazo de los 5 meses, se entiende, o un año, se entiende que yo puedo presentar mi recurso de reclamación. Resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución o fraccionamiento, ¿no? Solicito mi solicitud de devolución, entonces se emite la resolución, yo puedo reclamar esa resolución. Y actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria. Por ejemplo, el cierre del TPN o trato preferencial nacional. Un ejemplo, yo importo, por ejemplo, libros o un automóvil para una persona que es discapacitada, respecto del cual la norma me establece un beneficio. Sin embargo, la administración me señala de que, ¿sabes qué? No cumplo con los requisitos para acceder a ese beneficio. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Lo que va a ocurrir es que se va a emitir una liquidación de cobranza para que yo pueda pagarlo, afianzarlo y para poder presentar mi recurso de reclamación. Cierre del TPI, también trato preferencial internacional, aquí estamos hablando de los tratados, también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Donde la administración me diga que no puedo acceder a ciertos beneficios que me está dando algún tratado internacional. El cambio de partida arancelaria, entre otros actos administrativos que pueda emitir la administración. ¿En qué situaciones no es reclamable? Por ejemplo, se me aplica una medida preventiva de incautación o inmovilización y el usuario, y esto fue un caso que recuerdo llegó hace un tiempo a la Defensoría, ¿no? Le habían aplicado la medida preventiva y el usuario me indica si era posible que presente su recurso de reclamación contra esas medidas preventivas, ¿no? Con el acta de incautación o el acta de inmovilización. Y la información que se le trasladó es que no. ¿Por qué? Porque en esas actas de inmovilización o incautación, lo único que se hace la administración es describir los hechos de la inmovilización o de la incautación. Puede ser que se le esté inmovilizando, incautando porque son mercancías restringidas, mercancías prohibidas. Entonces, esa información, concluido el plazo para nosotros presentar nuestra solicitud de devolución o medios probatorios en el cual uno indica que esa mercancía cumple con todos los requisitos para ingresar al país. Si es que la administración decide considerar que es necesario emitir una resolución, lo va a emitir, ya sea una resolución comiso o una resolución de multa cualquiera. Ahí es donde uno debe reclamar esa resolución, ya sea de comiso, de multa o cualquier otra resolución que se emita por un caso parecido. Entonces, el acta de inmovilización e incautación no es reclamable, ¿no? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, para impugnar un acto administrativo emitido por la administración aduanera, el plazo general es de 20 días. Ya 20 días para poder reclamar. ¿Qué pasa si se me vence el plazo de los 20 días? Simplemente voy a tener que afianzarlo, pagar la deuda tributaria aduanera o presentar una carta fianza, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el comiso aduanero. En el comiso aduanero yo tengo un plazo de 20 días para reclamar. Sin embargo, al ser una sanción no pecuniaria, o sea, no está determinado en un monto, un dinero, entonces no hay la posibilidad de presentar una carta fianza para el caso del comiso aduanero. En el caso de la resolución ficta denegatoria tampoco hay un plazo, como lo habíamos comentado en un inicio. En la resolución ficta denegatoria presenté mi solicitud de devolución, la administración no se pronunció dentro de los plazos de 45 días o 5 meses si está vinculado a un procedimiento de deuda razonable, entonces yo tengo la posibilidad de reclamar. Como no hay un plazo, puede pasar un año y recién después de un año presentar mi recurso de reclamación.
O sea, en el caso de resolución de denegatoria ficta, no hay un plazo establecido. En los procedimientos no contenciosos, sobre todo los que están vinculados a solicitud de devolución, no obstante, la norma del Código Tributario establece que el plazo para los procedimientos no contenciosos es de 20 días. Hay resoluciones del Tribunal Fiscal, sobre todo de observancia obligatoria, que han señalado de que para el caso de solicitud de devolución, en el caso se han vencido los plazos respectivos para interponer el reclamo, pueden presentarlo vencido el plazo porque no hay un monto que pagar, o sea, no es una deuda. Yo a través de una solicitud de devolución lo que estoy solicitando es un derecho de crédito, ¿no? Por lo tanto, como no hay nada que pagar, puedo presentarlo vencido el plazo de acuerdo a reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal. En el caso del comiso administrativo, ahí sí hay que tener en cuenta, como lo hemos explicado en su momento, si se me vence el plazo en el caso de los comisos, ya no hay manera de presentar un recurso de reclamación porque son plazos de caducidad. Por lo tanto, en el caso de los comisos es necesario presentarlo dentro del plazo. Ahora, ¿dónde presento mi recurso de reclamación? Hace unos años uno podía presentar su recurso de reclamación, o sea, uno hacía su recurso de reclamación, se iba a la administración con tu expediente, ¿no? En físico, llegabas a un centro de servicio o te ibas a la propia aduana y presentabas tu recurso de reclamación en mesa de parte. Sin embargo, en el año 2020 se creó la mesa de partes virtual, a través del cual yo puedo presentar mis recursos de reclamación, puedo presentar solicitudes de devolución, puedo presentar solicitudes de prescripción y otros documentos para obtener una respuesta de la administración. Cuando de manera física yo iba a presentar mi recurso de reclamación, normalmente tenía un horario que era de 8 de la mañana, 8:30, hasta las 4:30, para presentar mi recurso de reclamación. Sin embargo, con la mesa de partes virtual, ya no es así. Ahora con la mesa de partes virtual tú lo puedes presentar desde las 00 horas hasta antes de la medianoche para que se pueda considerar que se ha presentado ese mismo día. Si tú lo presentas, por ejemplo, día sábado, domingo, se va a considerar como presentado el día hábil siguiente, ¿no? Y ese es un tema muy interesante respecto a la mesa de partes virtual. ¿Cómo lo presento? A ver, ustedes ven en las diapositivas un formulario. Uno tiene que llenar ese formulario, el trámite que estás haciendo, a qué área de la aduana, y algo muy importante, cuando tú consignas tu RUC y tienes tu clave SOL, las notificaciones de la administración para atender, por ejemplo, tu recurso de reclamación te van a llegar a tu buzón SOL. Si tú no tienes clave SOL, vas a tener que consignar un correo vigente, el que más revises, porque a través de ese correo te van a llegar las respuestas o requerimientos de la administración tributaria. Es una plataforma muy interesante. Y creo que está facilitando a muchas personas porque antes tenías que ir de manera presencial, ahora lo puedes presentar desde tu casa, ¿no? Los requisitos de admisibilidad. Es muy importante que los usuarios aduaneros cumplan con los requisitos establecidos en el código. Uno de los requisitos importantes es que tu escrito esté fundamentado, como en el caso que les había comentado, el usuario, ¿cómo fundamentó su recurso de reclamación? Fundamentó indicando de que a él no le correspondía la sanción, ¿no? Que se estaba vulnerando su derecho al trabajo por la suspensión de 5 años y porque no se le había notificado el recurso, ¿no? Y eso generó que la administración emita un pronunciamiento gracias a que estuvo bien fundamentado. Si tú no te encuentras en el país, bueno, para presentar tu recurso de reclamación tienes que acreditar los poderes, ¿no? Para que una persona, un tercero, pueda actuar en tu representación. Tienes que interponer dentro del plazo
tu recurso de reclamación y en caso se te vence el plazo, si no estamos hablando de comiso aduanero, entonces tienes que pagar la deuda o presentar una carta fianza porque se te venció el plazo. Solo así la administración tributaria va a poder pronunciarse sobre tu recurso de reclamación. ¿Qué pasa si no se cumple con los requisitos de admisibilidad? Bueno, la administración va a tener un plazo de 15 días, te va a notificar para que en un plazo de 15 días tú puedas subsanar, ¿no?, las omisiones que se hayan presentado en tu recurso de reclamación, ¿no? En caso no se cumpla, bueno, se va a declarar inadmisible. Hay una etapa probatoria, yo presento mi recurso de reclamación y si quiero ofrecer pruebas respecto a un hecho, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, que yo les comenté de suspensión de licencia de conducir y la multa, entonces el usuario tenía 30 días para presentar medios probatorios en el cual él podía sustentar de que no le correspondía la multa y solamente le correspondía la sanción, porque él aducía que la sanción debería solamente aplicarse a la empresa de transporte, porque ellos son los que verifican los bultos que ingresan al bus, ¿no? Entonces tú tienes que presentar en esa etapa probatoria, entre los 30 días de presentar el recurso de reclamación, los medios probatorios. Plazo para resolver. El plazo general establecido en el Código Tributario es de 9 meses. ¿Ya? La administración, cuando le llega un recurso de reclamación, lo va a resolver dentro de ese plazo, a menos que sea una reclamación por denegatoria ficta de tu devolución. En esos casos, el Código Tributario señala que, oye, si venció el plazo de los 45 días, tú no te pronuncias, el usuario puede presentar su recurso de reclamación por denegatoria ficta de devolución. Tu administración tienes 2 meses para resolver ese recurso de reclamación, ¿no? Ese es el plazo. 9 meses plazo general, 2 meses en casos especiales como la denegatoria ficta de devolución. Concluido la primera etapa, la administración emite su resolución. Entonces, ¿a dónde tengo que ir si esa resolución no se emitió a mi favor, ¿no?, en la primera instancia, en la etapa de reclamo? Bueno, tengo que ir a segunda instancia y presentar mi recurso de apelación para que sea el tribunal fiscal el que se pronuncie respecto de la controversia que se había iniciado, ¿no?, respecto a un acto administrativo que había emitido la administración. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si se vence el plazo, ¿no?, de mi solicitud de devolución, denegatoria ficta, presento mi recurso de reclamación y la administración en esos 2 meses que tiene para resolver, porque está vinculado a una solicitud de devolución, no se pronuncia? Y como no se pronuncia, yo presento mi recurso de apelación por denegatoria ficta de mi recurso de reclamación. Y si presentar el recurso de apelación, la administración decide emitir un acto administrativo atendiéndose a la solicitud de devolución. Pues bueno, ha habido casos respecto al cual la administración a pesar que el usuario presentó su recurso de apelación, la administración tributaria emitió su resolución. Bueno, el Tribunal Fiscal en esas situaciones ha dicho de que la administración pierde competencia, ¿no? Como ya presentó su recurso de reclamación, bueno, el único ente que va a poder ver o solucionar esa controversia es el Tribunal Fiscal. ¿Ante qué órgano presento recurso de reclamación? Ha habido muchos casos en los cuales los usuarios aduaneros piensan de que el recurso de apelación se presenta en el Tribunal Fiscal, pero no es así. El recurso de apelación se presenta ante la propia administración tributaria que emitió el primer acto, ¿no?, el acto que resuelve el recurso de reclamación. Se presenta en mesa de partes, a través de mesa de partes virtual o también de manera presencial, se presenta ante la administración para que ellos puedan revisar los requisitos de admisibilidad. Si no se cumple con los requisitos de admisibilidad, bueno, la administración va a requerir, ¿no?, que se subsane
el requisito de admisibilidad. Funciona como una especie de mesa de partes, en realidad, ahí la SUNAT respecto a los recursos de apelación. Si se cumple con los requisitos de admisibilidad, la administración tributaria tiene que elevar ese expediente de apelación al tribunal fiscal. Debo precisar que ha habido muchas quejas también en la Defensoría porque ha habido algunas demoras en elevar los expedientes de apelación, ¿no? Los mismos que se han tramitado y han terminado elevándose pues al tribunal fiscal. Pero sí ocurre que a veces la administración tributaria no lo eleva dentro del plazo de 30 días. Un tema importante, que el plazo para resolver la apelación se cuenta a partir del ingreso del expediente al tribunal fiscal. ¿Cuáles son los plazos para interponer el recurso de apelación? Acá el plazo general para la mayoría de las resoluciones o actos administrativos que haya emitido la administración atendiendo el recurso de reclamación es de 15 días hábiles. En el caso de las resoluciones fictas de una reclamación, como en la mayoría de las resoluciones de auditorías fictas, como en todas, no hay un plazo aplicable, ¿no? Ahí tú lo puedes presentar en cualquier momento mientras no haya una respuesta de la administración, o sea, mientras la administración no emita un acto administrativo. La resolución de procedimiento no contencioso también se establece 15 días hábiles, pero más adelante vamos a explicar que no necesariamente se aplica a esos plazos. En el caso de la intervención excluyente de propiedad, muchos deben conocer la intervención de excluyente de propiedad. Imaginemos que la administración tributaria decide embargar mi mercancía o un contenedor. Entonces, y producto de un procedimiento de cobranza coactiva que inició en su momento la administración tributaria y lamentablemente por error pudo haber embargado la mercancía. Entonces yo tengo la posibilidad de presentar una intervención excluyente de propiedad acreditando la propiedad, claro, con documentos que acreditan la propiedad del bien. Y la administración se va a pronunciar dentro de 30 días hábiles y yo tengo 5 días para interponer mi recurso de apelación. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad de la apelación? Acá también es un tema muy, muy importante que deben tomar en cuenta todos los usuarios. Primero que, como lo habíamos señalado, el recurso de reclamación, el escrito tiene que estar fundamentado, tiene que acreditarse el poder en caso uno se encuentre en el extranjero y quieras que el trámite lo realice otra persona, tienes que acreditar el poder, se tiene que presentar dentro de los plazos, pero hay un tema muy importante, que se tiene que adjuntar en el recurso de apelación tu solicitud de afiliación a la notificación de los medios electrónicos del Tribunal Fiscal. El sistema de notificación por medio electrónico del Tribunal Fiscal fue creado para que el usuario pueda recibir los actos administrativos emitidos por el Tribunal Fiscal a través de un canal especial, un buzón que solamente le pertenece a la persona que está presentando su recurso de apelación. Para ello, tú tienes que ingresar a la página del Tribunal Fiscal y van a ver un formulario, como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Tienes que llenar tus datos, consignar tu correo electrónico vigente también, y después de llenar, solicitar tu afiliación a través de ese formulario, te llegará un correo con un documento que es tu solicitud de afiliación a la notificación electrónica del Tribunal Fiscal. Ese documento se tiene que adjuntar a tu recurso de apelación. Hay un tema importante acá, que la persona que tiene que llenar ese formulario o se tiene que consignar la información es la persona que está apelando el recurso que ha emitido la administración. No lo puede hacer un tercero. Hace un tiempo llegó, recuerdo un caso en la Defensoría, en el cual era una persona de 80 años que la administración le había iniciado un procedimiento de cobranza coactiva, él había solicitado la devolución y finalmente el caso llega de prescripción y al final llega al Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, como la persona que veía los casos de
este usuario era su hijo llenó el formulario, pero consignó sus datos, no los datos de su papá. Y bueno, al momento de que la administración revisa el documento, se da cuenta que era un documento que estaba a nombre de otra persona. Entonces le requiere que se subsane ese requisito de admisibilidad. Por eso le digo que es un tema muy importante. La persona que tiene que llenar ese documento es la persona a la cual se emitió el acto administrativo que resuelve el reclamo. Plazos para apelar. Bueno, yo puedo apelar vencidos los plazos antes indicados, sí puedo apelar, pero tengo que pagar la deuda o presentar una carta fianza, ¿no? Pero este recurso de apelación vencido de los plazos tengo que presentarlo dentro de los plazos, dentro del plazo de los 6 meses. Como lo mencionaba anteriormente, si hay una solicitud no contenciosa, por ejemplo, yo solicito la rectificación de mi declaración aduanera de mercancías, la administración se pronuncia y se me vence el plazo de los 15 días, ¿puedo presentarlo vencido el plazo? Sí. El Tribunal Fiscal ha señalado que ante solicitudes no contenciosas, como no hay un monto que pagar porque no hay una deuda aduanera de por medio, se puede presentar el recurso de apelación vencido los plazos de los 15 días, pero se tienen que presentar dentro del plazo de los 6 meses porque es un plazo de caducidad. Entonces, ¿cuál es el plazo para resolver los recursos de apelación? Los plazos para resolver, plazo general, son de 12 meses. Y en el caso de la intervención excluyente de propiedad, son 20 días. Hay un tema muy, muy importante que tomar en cuenta en el caso del comiso aduanero, porque también existe un comiso que está vinculado a tributos internos que los plazos son menores, ¿no? Plazo para poder reclamar en el comiso tributario 5 días, se tienen que pronunciar dentro del plazo de 20 días, para apelar también el mismo plazo, y para que el tribunal atienda a ese recurso de apelación también son 20 días. El comiso aduanero no, el comiso aduanero, por eso no tiene que haber confusión con el comiso tributario. En el comiso aduanero el plazo para resolver de la administración son 12 meses. ¿Cuáles son las pruebas admisibles? El tribunal puede solicitar de oficio que se presenten pruebas o informes, tanto a la administración tributaria como al usuario aduanero. Si en primera instancia yo presenté mi recurso de reclamación, pero no presenté los medios probatorios, en etapa de apelación no puedo presentar medios probatorios. Los medios probatorios que no presenté en primera instancia. Si estamos hablando de un procedimiento de fiscalización aduanera y la administración me requiere información dentro del proceso de fiscalización, yo en etapa de apelación no puedo presentar información o documentos o pruebas, ¿no? Porque debía haberlo hecho en etapa de fiscalización. El informe oral, como les expuse en un inicio, el informe oral es muy importante para unas personas, para muchas personas. En el caso del usuario, para él consideró que el informe oral fue muy importante porque los vocales lo pudieron escuchar, ¿no? Escuchar su posición, y posiblemente por eso se emitió una resolución a favor, aunque normalmente el criterio de los vocales en el informe oral no necesariamente va a ser a favor del usuario, ¿no? Pero la exposición de los hechos creo que fueron fundamentales ahí en su exposición de esta persona. El informe oral se tiene que presentar, o la solicitud para el uso de la palabra se tiene que presentar con el recurso de apelación. No se puede presentar de manera posterior. O sea, yo presento mi recurso de apelación y dentro del recurso de apelación tengo que yo solicitar el uso de la palabra. Hay dos temas importantes. Cuando emite el Tribunal Fiscal su resolución, hay varias consecuencias, pero entre las más importantes es que agota la vía administrativa. Agotando la vía administrativa, yo
finalmente, si considero de que no estoy de acuerdo con la resolución emitida por el tribunal, voy a tener que ir en demanda al Poder Judicial. Con la notificación de la resolución del Tribunal Fiscal, bueno, la deuda se vuelve exigible coactivamente, o sea, quiere decir que el SUNAT va a iniciar el procedimiento de cobranza coactiva y puede trabar los embargos respectivos, ¿no? Bueno, la resolución debe expresar los fundamentos de hecho y derecho y pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por el usuario en su recurso de apelación. La resolución de cumplimiento. Hace un tiempo llegó varios casos o quejas de defensoría donde me indicaban de que había una situación que se estaba originando ante las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal respecto de los procedimientos de duda razonable, ¿no? Se iniciaba el procedimiento de duda razonable, ¿no? Se emitía el informe de determinación, la liquidación, yo reclamaba, había un pronunciamiento de SUNAT, yo apelaba, llegaba al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal evaluaba todos los documentos probatorios, ¿no? Documentos financieros, contables, comerciales, y le daban la razón al usuario. Emitía esa resolución indicando de que, de acuerdo a los documentos presentados, se acreditaba que el valor que había declarado el usuario, ¿no? El valor de transacción era el correcto. Pero cuando emitía la resolución, la administración le notificaba a la administración la resolución, el Tribunal Fiscal, y pasaban 90 días y no había respuesta. O mejor dicho, pasaban 40 días, 50 días y no había respuesta. Y cuando el usuario consultaba, la administración señalaba no, que que el plazo para poder ellos dar respuesta era 90 días. ¿Sí? Sin embargo, ahí hay un tema bastante particular porque las resoluciones de cumplimiento se emiten dentro del plazo máximo de 90 días cuando es el Tribunal Fiscal en su resolución quien señala que la administración tiene que emitir una resolución de cumplimiento. Ahí es donde el plazo para emitir esa resolución, parte de los SUNAT, es 90 días. Pero en los casos que se presentó ante la Defensoría, bueno, no en la administración, el Tribunal Fiscal en ningún momento señalaba de que se tenía que emitir una resolución de cumplimiento. Por eso que muchos usuarios presentaban su solicitud de devolución para que se presente en 45 días en base a la resolución del Tribunal Fiscal y otros esperaban nada más la respuesta, ¿no? Bueno, aquí culmina la exposición de esta parte. Ahora entramos a la etapa de preguntas. Agradecemos a Oscar por su exposición y procedemos en esta etapa a dar respuesta a las preguntas que han llegado al chat. Oscar, nos preguntan para que nos expliques un poco mejor sobre el plazo que tiene la administración aduanera para elevar los recursos de apelación al Tribunal Fiscal. Los plazos que tiene, si hablamos de los plazos establecidos para que se pueda interponer un recurso de apelación, elevar la apelación al Tribunal Fiscal. Elevar la apelación al Tribunal Fiscal es de 30 días. El código señala de que el Tribunal Fiscal, o sea, primero la Administración Aduanera tiene que evaluar los requisitos de admisibilidad y después de que, si es que no hay ninguna situación en la cual se pueda declarar inadmisible, por ejemplo, tu recurso de apelación o se tenga que subsanar porque no se cumple con un requisito de admisibilidad, si no hay nada de eso, bueno, la administración tributaria tiene que lograrlo dentro del plazo de los 30 días. Caso contrario, si no se eleva, tú puedes presentar tu recurso de queja ante el Tribunal Fiscal o ante la Defensoría para que la administración eleve el recurso de apelación. Excelente, Oscar. Muy importante lo que dices. Oscar, también explicabas en la presentación que si un importador, si un operador de comercio exterior no presenta la prueba que corresponde a su recurso en etapa tal vez de fiscalización, de verificación o tal vez en despacho, y ya no la puede presentar en etapa de reclamo o en etapa de apelación. ¿Hay alguna excepción que permita valorar prueba a pesar de no haberse presentado en fiscalización o en reclamo? A ver,
El Código Tributario establece plazos, ¿no? Si estamos hablando de un procedimiento de fiscalización, se entiende que dentro del proceso de fiscalización yo tengo que presentar los documentos o pruebas que me requiera la administración para poder atender o dar respuesta eh, al proceso en sí, ¿no? El proceso de fiscalización que tiende a ser bastante largo. Si es que no has presentado la documentación, el código te señala de que ya no vas a poder presentarlo ni en primera instancia ni en instancia de apelación, esos medios probatorios, ¿no? Claro, la pregunta tiene sentido para un poco contextualizarla, porque nosotros en materia aduanera tenemos un procedimiento que es conocido como el de valoración, y Ujú. ahí se notifican dudas razonables. Y la norma dice, por ejemplo, que si no presentas la prueba dentro del plazo correspondiente, carecerá de valor probatorio. Eso es lo que dice la Ujú. legislación. Claro, Pero un poco pensando, ¿no?, en lo que también el Código Tributario dice, ¿no?, respecto a la posibilidad de pagar la deuda o de garantizarla, o de, en todo caso, de señalar de que no fue por causa imputable al importador o al operador, la posibilidad de que esa prueba sea valorada, ¿no?, tomando en cuenta pues estas circunstancias que a veces se claro. presentan y que escapan tal vez de Claro, es muy de la buena tu esfera de... acotación, exacto, ¿no? La única manera que se puede evaluar las pruebas es, en todo caso, presentando carta fianza o pagando la deuda, ¿no? Si la hubiere, ¿no? Pero sí es en esas situaciones en las cuales se puede presentar las pruebas. Es más, yo recuerdo que en algún momento, no sé si fue una resolución del Poder Judicial, en el cual, a pesar de que no se habían presentado la documentación, en el procedimiento contencioso administrativo, el Poder Judicial sí podía recibir aquellas pruebas, a pesar que no se presentaron en primera y segunda instancia, y poder evaluarlo, ¿no? Vi una resolución hace muchos años. Me pareció extraño. Pero en procedimiento tributario en sí, en procedimiento administrativo, bueno, si no has presentado dentro de los plazos, la única manera es que o pagues o presentes una carta fianza, ¿no? Excelente, Oscar. Es muy importante para efectos de tener un panorama claro sobre los derechos de probar de los importadores, de Ujú. los operadores. Y en esa misma línea, Oscar, a veces hay inquietudes respecto a si un agente de aduanas, por el hecho de tener el mandato con representación, puede presentar un recurso de reclamo valga la redundancia, en representación de su comitente, de su importador. Sí puede presentar su recurso de reclamación, ya que hay que precisar que hay un mandato establecido en la Ley General de Aduanas, ¿no? El mandato es un acto a través del cual el importador o comitente le encomienda al agente de aduanas intervenir en todas las etapas del despacho aduanero, ¿no? Y como puede intervenir en todas las etapas del despacho aduanero, el agente de aduanas puede presentar un recurso de reclamación. Por ejemplo, si estamos hablando de mercancía restringida, ¿no? El importador, la administración aplica una medida preventiva de inmovilización porque la administración considera, o incautación considera que es su mercancía restringida, y la administración emite una resolución de comiso, por ejemplo. Entonces, el agente de aduanas puede interponer el recurso de reclamación en representación del importador o comitente, ¿no? Oscar, también nos hacen una pregunta respecto al proceso de valoración. Eh, Tú sabes, cuando se notifica una duda razonable, hay una oportunidad para sustentar el valor con documentos Claro, comerciales, financieros y claro. contables. Y hay momentos en que se emite primero un informe de confirmación de duda razonable o de desvirtuación, de ser el caso, y luego un informe de determinación. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué puedo reclamar? ¿Puedo reclamar la notificación de duda razonable? ¿Puedo reclamar el informe de confirmación, el informe de determinación? ¿Qué puedo reclamar en caso no me encuentre de acuerdo con una valoración realizada por la administración?
Cristian, es un tema bastante interesante y creo que la administración ya o el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre algunas situaciones que tú me comentas, sobre todo sobre el informe de determinación. A ver, en el procedimiento de duda razonable se inicia con la notificación de duda razonable, ¿no? A través del cual la administración le da al importador, en este caso, ¿no? Que dentro del plazo de 5 días presente la documentación respectiva que se acredita el valor que se está declarando, ¿no? El valor de transacción. Puede ser 5 días, prorrogables adicionales. Pero se presente la documentación o no se presente, la administración va a tener que emitir, porque se tiene que resolver dentro del plazo de 3 meses de presentar la documentación o iniciar el procedimiento de duda razonable. Durante ese lapso, la administración va a emitir la confirmación de duda razonable, dándole plazo. Es un documento a través del cual confirma la duda razonable por los hechos que la administración enuncia ahí en la confirmación de duda razonable y le da 3 días para que presente el usuario sus referencias, ¿no? Que sustente pues el segundo o tercer método, ¿no? Para la aplicación del segundo o tercer método. Esa confirmación de duda razonable forma parte del procedimiento en sí, del procedimiento de duda razonable. Mientras no haya un vencimiento del plazo de los 3 meses, simplemente ese acto emitido por la administración no es reclamable. Posteriormente, la administración va a emitir su informe de determinación. Entonces tú me preguntas, ¿ese informe de determinación es reclamable? El Tribunal Fiscal se ha pronunciado respecto a un procedimiento no contencioso que está vinculado al procedimiento de duda razonable. Y ha señalado, porque ¿qué pasó en este caso? Se inició el procedimiento no contencioso solicitándose la devolución del pago indebido en exceso porque el usuario se había autoliquidado. Y la administración, al momento de presentar la solicitud de devolución, le inició un procedimiento de duda razonable, concluye el procedimiento de duda razonable y le notifica el informe de determinación, pero no le notifica la resolución que resuelve la solicitud de devolución. Y el Tribunal Fiscal, bueno, al usuario, como a cualquier persona, te notifica un informe de determinación donde ya determina que, oye, no procede tu solicitud de devolución. Entonces, como cualquier persona, presentaría tu recurso de reclamación. Se presenta el recurso de reclamación, se tramita el reclamo y llega al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal dice que no, o sea, no puedes tú reclamar un informe de determinación porque ese informe de determinación es el análisis para que se pueda resolver el recurso no contencioso, ¿no? La solicitud de devolución. Por lo tanto, para el Tribunal Fiscal no es un acto reclamable ese informe de determinación, ¿no? Los informes de determinación normalmente se reclaman cuando se emite una resolución o una liquidación de cobranza, por ejemplo, el procedimiento de razonable es donde yo puedo interponer mi recurso de reclamación, pero por sí solo no sería un acto reclamable. Excelente, Oscar. De verdad es algo muy importante porque son varios los casos que se han presentado Sí, sí, y es sí, es muy, muy importante común. tener claridad sobre este tema. Oscar, también nos preguntan qué pasa si en un proceso de verificación del origen de una mercancía se le solicita al importador que presente una carta aclaratoria de su certificado de origen. Se le concede un plazo para esos efectos y el ente emisor del certificado de origen se demora más allá del plazo previsto o otorgado para poder acompañar la documentación correspondiente. La pregunta Ujú. es, ¿podrán presentar eso en etapa de reclamo ya que no fue su culpa? Yo Eh, entendería que sí, ¿no? Porque no escapa de la voluntad del importador. claro, ahí es excepción, ¿no? Como son documentos necesarios o documentos probatorios para el procedimiento, entonces sí se puede presentar, sí se podría presentar fuera del plazo, ¿no? Porque es una situación que no es responsabilidad del propio usuario, sino del ente que tiene que emitir esa documentación, ¿no? Pero entiendo que sí se podría presentar. Excelente. Oscar, muchas gracias por responder estas preguntas.
Y de esta forma queremos agradecerte por tu muy clara exposición sobre este importante tema. Gracias Cristian, gracias a la Defensoría por la invitación y bueno, hasta otra oportunidad.